Las sombras viven entre nosotros. Están ahí, aunque a veces no reparemos en ellas. Las tinieblas también habitan con nosotros de forma imperceptible y escurridiza. Pero la verdadera naturaleza de algunos seres acaba siempre por aflorar. Las sombras, como las luces, se acaban haciendo paso, por estrecho que resulte el hueco. Conviene, por tanto, mirarlas directamente a los ojos, porque no hacerlo no hará que desaparezcan. El acoso escolar, el bullying, es uno de esos monstruos a los que algunos llevan mucho tiempo sin atreverse ni siquiera a mentarlos. Fernando Evangelio lo sufrió hace ya algunos años. Hace un tiempo se atrevió a contarlo en el programa La Linterna de Ángel Expósito en la cadena COPE. Su relato, como el de cualquiera de los niños o adolescentes que lo sufre ahora mismo, es desgarrador, profundo y doloroso. Lo es incluso cuando se es, años después, un tipo de éxito. Locutor, presentador, comentarista y especialista en fútbol internacional, Fernando es una de las voces autorizadas y se le puede escuchar en programas líderes de la radio como Tiempo de Juego o El Partidazo de la cadena COPE. Cuando le escribimos para que participase en el podcast, no tardó mucho en decirnos que sí, con la única condición de hablar del acoso escolar como lo que es: una cuestión ineludible. Aquí comienza Cerebro Desastre. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Yo soy Aaron. Hola. Y... Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Yo soy Juan Manuel, encantadísimo de que nos estés visitando y que eches un ratillo con nosotros, pues bueno, para lo que es al final el objetivo de este podcast, que es ayudar a cuanta más gente mejor. Muy bien, muchas gracias por la invitación y ese es mi propósito también, poder ayudar a quien lo necesite. En primer lugar, agradecerte sobre todo las facilidades que has puesto, porque no es un tema sencillo y cuando te escribimos, la verdad es que enseguida contestaste que sí y que querías estar aquí y todo lo que has puesto han sido facilidades, así que gracias. No ha sido fácil ponerse de acuerdo con las fechas, que sé que tenemos No. Vidas distintas y muy ocupadas y no ha sido fácil, pero la primera fecha que teníamos disponible la hemos encontrado, así que perfecto. Tengo que decir que tú, Fernando, y Juanma habéis sido los más difíciles, ¿eh? Tenéis vidas más ajetreadas que la mía. Sí, es verdad, lo reconozco. Me da culpa también. Además, yo te iba escuchando, o sea, sabía que cuando me ponías una excusa era que estabas trabajando. Era verdad, ¿no? Sabía que no te estaba engañando. ¿Vale? No podías escaparte por ahí. Eso es importante. Oye, estoy saliendo por la radio, puedes ponerla y claro. de verdad que estoy saliendo por la radio. Lo que significa que de mí no lo tiene al 100%. No, de él no. Lo que pasa es que le sigo la pista por otros sitios a Juanma. O sea bien. Vigilancia, que no me vigilancia. Miente. Muy bien. Hay confianza. Perfecto. Pues nada, Fernando, mira, yo la verdad es que estábamos con Juanma preparando un podcast sobre el acoso escolar, sobre el bullying, porque es un tema que todo el mundo conoce, con lo cual es un tema que está vigente siempre, ¿no? Y es un tema que, por desgracia, muchas veces está vigente de una forma silenciosa. Sí. Y un día escuché tu entrevista en La Linterna, en el programa de la cadena COPE, y se nos encendió la bombilla, ¿no? A Juanma y a mí, y pensamos en ti para que nos contases un poco lo que te ha pasado a ti, pero que le pasa cada día a cientos de chicos y chicas en todo el mundo. Iba a decir en España, pero le pasa en todo el mundo. Pues bueno, el momento de la entrevista con Expósito, que fue, yo creo que va a ser 3 años en febrero. Me da la sensación, ahora mismo tiro de memoria, pero me da la sensación de que fue en febrero de 2019. Ya van a ser 3 años en febrero, por lo tanto. Y la verdad es que fue un punto de inflexión en mi forma de afrontar este tema. Es decir, durante muchos años ha sido una cosa que ha quedado un poco como escondida, guardada, por ese componente de culpa y de vergüenza que yo creo que también tiene toda víctima de maltrato, al menos en mi caso yo me sentí así.
y charlando con otras víctimas creo que es un componente común. Y es verdad que acompañando a la terapia, que yo llevo recibiendo de forma más... Bueno, yo llevo recibiendo terapia desde, no sé, los 13, 14, 15 años, pero de forma un poco más intensa o de forma un poco más... He tenido varios momentos de recibir terapia, pero en este momento estoy recibiendo una terapia que se llama MDR, que es especialmente indicada para víctimas de trastorno por estrés postraumático, que es lo que tengo yo diagnosticado hace poco, pero en realidad lo tengo desde que era pequeño. Y es como una especie de... La psicóloga lo compara con cuando tienes un ordenador con un sistema operativo antiguo, un ordenador con Windows 98, y lo formateas para poderle meter un sistema operativo un poco más actual para que el ordenador pueda funcionar mejor y los archivos vayan más rápido. Bueno, pues algo así es como me explicó la psicóloga cuando empezamos la terapia, lo que era el MDR, una especie de terapia de recolocación de recuerdos, porque pasa en algunas víctimas de trauma que tienes un bloqueo. A mí me pasa, que tengo muchos recuerdos bloqueados. De hecho, tenía muy pocos recuerdos de la etapa del colegio, que va entre los 3 y los 18 años, es decir, prácticamente la mitad de mi vida. Tenía muy pocos recuerdos. Entonces, acompañando a la terapia, hubo un día que fue, asumo que fue crucial en mi vida, en el que yo estaba escuchando a los compañeros de COPE, estaba escuchando el informativo a mediodía, estaba escuchando a Marta, mi compañera, y ellos dieron la noticia de un chico, exactamente 5 chicos que habían sido condenados por bullying en Valladolid. Leí el caso de la víctima y ahí se me encendió la bombilla. Fue el clic que a mí se me activó para pensar, tengo que usar mi experiencia para ayudar a otros y tengo que intentar hacer algo para poder ayudar. Tengo muy buena relación con Rubén Corral, que es ahora subdirector de informativos de COPE y que es el productor jefe de La Linterna, el programa informativo de COPE por las noches, que dirige Ángel Expósito. Y tuvimos la idea entre los dos de hacer un bloque dedicado al bullying, porque en La Linterna normalmente hay un espacio de 30, 35, 40 minutos para el tema del día y lo dedican a ese tema en profundidad y se nos ocurrió dedicarlo ese día al tema del bullying y la idea de la entrevista fue mía. Yo quería dar mi testimonio porque sé que jugaba en casa, sé que por un lado no era un entrevistador de deportes, no era un compañero de deportes que me iba a entrevistar, que hubiera sido una cosa muy complicada para mí, abrirme de esa forma por primera vez con alguien que tenga una conexión emocional o que tenga una relación directa como compañero. Con Ángel tenía un poco esa distancia y me parecía perfecto. Y uno de los productores de La Linterna y yo, durante la tarde, escogimos las preguntas, un poco por dónde iba la entrevista. Ángel intentó aliviar un poco el testimonio haciéndome preguntas una y otra vez sobre mirar al futuro, sobre cómo se puede superar, pero yo tenía muy claros los mensajes que quería mandar. Era la primera vez que hablaba de eso en público y aproveché un poco el espacio de la radio para que fuera un testimonio impactante, para que fuera algo duro y algo contundente y que pudiera causar, no voy a decir revuelo, sino que pudiera tener eco y que pudiera servir para ayudar a otras personas. Y eso en realidad fue un punto de inflexión en mi vida. O sea, puede ser que haya un antes y un después de esa entrevista que hice con Expósito aquella noche en la Linterna. Que la grabé antes, por cierto. La grabamos antes por si acaso, porque insisto en que era la primera vez en que yo hablaba en público sobre ese tema. Incluso muchos de mis mejores amigos o de mis grandes amigos del colegio mayor nunca había hablado con ellos de este tema, nunca lo había contado. De hecho, incluso tú mismo, Fernando, nos has comentado antes que tu propio cerebro tapó muchísimos recuerdos de aquella época, ¿no? Quiero decir que quizá incluso fue difícil para ti
el ponerte un poquito en contexto y en situación para poder explicarte a ti mismo, ¿no?, qué es lo que te había ocurrido en ese momento. Yo me gustaría saber, cuando me dijiste, nos has dicho hace un momentito que ha habido un antes y un después de hablar al público sobre tu experiencia. ¿Consideras que es importante hablar cuando te ocurre esto? Ya una vez pasado, ya no nos vamos a poner en el momento en el que una persona, en el que un niño está sufriendo este tipo de acoso, sino pues aquellos oyentes que nos pueden estar escuchando y que han podido ser víctimas de todo ello y que todavía lo están reteniendo dentro de sí, pues me gustaría que nos explicaras un poquito por qué ha habido un antes y un después, que yo imagino que en positivo, una vez hablaste sobre lo que te ocurrió. Sí, es importante exteriorizarlo. Yo nunca lo había hecho. O lo había hecho de una forma muy limitada, de una forma todo muy tamizado por la vergüenza y la culpa que sientes cuando te ha pasado algo así. Y por lo tanto no había salido de verdad. No lo había conseguido exteriorizar, no había conseguido hablar de eso. Era algo también en mi familia, como duele mucho, era algo en mi familia que no evitábamos comentar. Y yo, como digo, tenía muy buenos amigos hechos en la etapa del colegio mayor, ya en Madrid, a los que nunca les había hablado de esto. Y yo, echando la vista atrás, sé que hubo a lo mejor comportamientos o cosas que yo solía hacer con mis amigos, o cosas que solía temer, cosas que solía tener miedo de que pasaran y al final no pasaban, que claro, tenían una explicación. Y entiendo que parte de mis amigos, o algunos de mis amigos, no entendieran qué estaba pasando, ni entendieran por qué tenía yo determinadas reacciones. La explicación está en lo que me pasó. Y exteriorizar eso, yo creo que tanto para alguien que lo esté pasando ahora mismo, como para alguien que ya lo haya pasado, es algo muy bueno. Tiene sus etapas, no es lo mismo la primera vez que lo cuentas que cuando ya lo vas contando, no es lo mismo cuando te abres a alguien con quien no tienes confianza a cuando te abres a alguien con quien tienes confianza. Y después van saliendo, yo creo que van saliendo detalles y vas comprendiendo cosas. O sea, el hecho de contarlo, no solo a un profesional, no solo a un psicólogo, a un psiquiatra, a alguien, o una psicóloga, o una psiquiatra, a alguien que te pueda ayudar en ese proceso que yo creo que tienes que hacer. Tanto las víctimas de bullying, como los que provocan el bullying, como los actores un poco, como yo digo, secundarios, que están alrededor viviendo esa experiencia de forma directa o indirecta y que probablemente también necesiten hablar de ello. Yo creo que en general es algo muy, muy sanador, muy, muy enriquecedor y muy bueno. O sea, yo sí lo recomiendo encarecidamente que se hable, aunque sea difícil, aunque remueva. Esto me lo dijo alguien que lo ha sufrido también. Yo he estado metido en los últimos años, gracias a Elías Israel, compañero comentarista en COPE, he estado metido en una campaña buenísima que lanzó antes de que llegara la pandemia la ACB, la Liga Española de Baloncesto, con Antonio Martín, su presidente, a la cabeza, asesorado por Elías Israel, que es asesor de comunicación en la ACB. Me cogieron como presentador de los eventos que hizo ACB por toda España. Y alguien que conocí en ese yo diría que enriquecedor ciclo de charlas y de eventos por algunos sitios de España, esa persona me decía que cada vez que hablas de eso lo remueves. Y eso genera, como las cicatrices o las heridas que tienen, supuran un poquito. Pero con el paso del tiempo yo creo que aprendes también a convivir con eso y a entender que es parte del proceso. Hablar de eso es parte del proceso de superación del trauma. Claro, yo creo que aquí hay dos cosas, porque por un lado está la víctima, que claro, lo ideal desde aquí es decir, oye, si estás pasando esto, lanza un mensaje, ¿no?, a tus seres queridos, a tus amigos, y eso es ideal, porque además
es el principio, yo siempre digo, el principio del fin. Normalmente es el principio del fin del sufrimiento, ¿no? Pero por otro lado está el papel de los familiares o de los amigos que con las víctimas de estrés postraumático muchas veces no saben muy bien en qué posición ponerse. Y a veces, por ejemplo, ¿no? Esto que comentabas de tus amigos que no entendían reacciones tuyas, ¿no? Claro, yo desde aquí, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Pero sí le pediría a la gente que a veces no entendemos la reacción de una persona, nos parece desmesurada, porque desde nuestra vivencia, lógicamente, puede parecerlo, pero que quizás siempre pensemos que a esa persona le puede estar pasando algo y que esa reacción desmesurada viene de algo, ¿no? Y luego también el tiempo, ¿no? A veces oímos una noticia en la tele y la gente, ¿no? Comenta, pues sí, ¿cómo lo denuncia un año después? Eso se lo ha inventado. Bueno, las víctimas necesitan un tiempo para denunciarlo, ¿no? Y para contarlo a los amigos. Con lo cual es importante lanzar, yo creo, esos dos mensajes. Por un lado, que siempre hay que pedir ayuda. Siempre hay alguien que no te va a juzgar. Pueden ser tus padres, tus hermanos, tu mejor amigo, un tío, un compañero de clase. Y por otro lado, del resto de la gente tenemos que dar ese tiempo para que la persona que ha sufrido este tipo de cosas quiera contarlo, le apetezca, necesite contarlo para sanar, ¿no? Sí, porque a mí me da la sensación ahora de que antes de hacer la entrevista con Expósito, yo no estaba preparado para hablar de este tema. Por ejemplo, en público. Ante, pues como hemos tenido en la campaña de Actuamos contra el Bullying con la CD, pues en Bilbao 300 personas, más de 1.000 escolares que vinieron al pabellón del equipo de Andorra de baloncesto, prácticamente todos los escolares de edades comprendidas entre 12 y 15 años en las escuelas públicas de Andorra vinieron a la charla. Hablar en público sobre este tema, exponerte, al final es exponerte, y eso es complicado y es verdad que requiere sus tiempos. Yo que soy a veces muy duro conmigo mismo, y es algo que he aprendido en el camino también, me castigo por haber pasado mucho tiempo entre que terminó, no termina, en realidad no termina, pero entre que salí de Cuenca, que es un poco el punto de inflexión, cuando se paró un poco la violencia en sí, entre que salí de Cuenca y que lo conté, pasaron pues 20 años, 21 años. Es mucho tiempo. Yo sí que reconozco que a veces me he castigado por ello o que a veces me no he autoexigido, pero me he preguntado a mí mismo, ¿por qué no lo hiciste antes? O lo debiste hacer antes. A veces te lamentas, pero cada uno tiene sus tiempos. Y yo he aprendido también en este proceso que llega cuando llega. Cuando estás preparado para hablar, hablas. Y soy muy consciente de que el proceso de terapia, que está siendo largo, que está siendo a veces muy duro, porque ha habido momentos en la MDR, en la terapia que estamos haciendo ahora con la psicóloga, ya llevamos 3 años, ha habido momentos muy difíciles, muy crudos, porque han salido cosas que estaban ahí bloqueadas y cosas muy, muy duras. Y eso, claro, lo tienes que volver a afrontar. Ya lo has pasado y 20 años después lo tienes que volver a afrontar. Entonces, es un proceso complicado. En mi caso sigue siendo muy complicado. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de avanzar. Sí que tengo la sensación de avanzar en algunos momentos de forma muy lenta, pero sí que tengo la sensación de avanzar. Y eso es muy importante. Hay que dejarle espacio a la víctima para que pueda hablar y expresarse. Eso es un buen mensaje para lanzar, desde luego. Estoy de acuerdo, sí. Fernando, además, yo creo que cuando hay casos hoy por hoy de acoso y de bullying, aunque suene un poco raro, quizá está en una posición un poquito mejor la víctima porque hay mucha más información y muchas más posibilidades. Incluso las familias están mucho más informadas. Pero claro, hace 20 años no. Hace 20 años no ocurría eso. Incluso yo entiendo que muchos familiares también se ven un poco, se autoflagelan también por el por qué no lo he podido ver, pero tampoco había información, tampoco había las posibilidades que hay ahora para poder verlas. Mira, has dicho algo muy importante, muy, muy importante, además que yo creo que es un mensaje que creo que debería de calar mucho, tanto en los padres como en los posibles adolescentes y niños que nos puedan escuchar. Y es que hay que contarlo cuando uno quiera y se vea preparado.
pero que el hablar, el ventilar emocionalmente, hace que contemos con una red natural de apoyo, que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un profesor, puede ser cualquier persona que genere la suficiente confianza. Y el ventilar emocionalmente lo que hace es que haya muchísimas menos posibilidades de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, que es al final lo que suele ocurrir. Ventilar es muy duro, ventilar es sacar muchas cosas que duelen mucho, es como el alcohol, es echar alcohol en una herida que duele pero que sana, que cura. Y por tanto, es un mensaje que creo que debe de calar, que debemos de contarlo, que tenemos que ver en nuestra familia, en nuestros amigos, una solución y un apoyo enorme para estos, pues este caso que es tremendo, ¿no? Sobre todo para quien lo sufre, y que además que le bloquea. Entonces, como muy bien has dicho, creo que ha sido, bueno, mejor no se puede decir que hay que hablarlo, pero también hay que ser consciente de cuando uno puede hablarlo. No todo el mundo puede en las mismas condiciones, ni en los mismos tiempos, ni muchísimo menos. Fernando, me gustaría hacerte una pregunta desde tu perspectiva, desde tu experiencia y con el corazón en la mano. ¿Quién puede tener hoy por hoy la llave para poder solucionar un caso de acoso? Es decir, dentro del ámbito del acoso escolar, ¿quién puede tener esa llave? ¿Quién es más fácil que pueda dar ese paso? ¿El profesor, la víctima, las terceras personas? Yo creo que voy a contar una cosa que va a ser útil. Después de mejor dicho, durante la jornada aquella en la que hice la entrevista con Expósito en la radio, estuve en contacto con Laura. Laura es una compañera de colegio. Te mando un saludo desde aquí si nos está escuchando. Es una compañera de colegio mía desde... Bueno, yo pasé en el mismo colegio desde los 3 hasta los 18 años. Y ella, yo creo que prácticamente me acompañó en el camino durante todos esos años. Con todos esos recuerdos bloqueados, ella me ayudó mucho explicándome un poco cómo había sido el proceso. Lo que ella me dijo es que cuando teníamos unos 9, 10 años, empezó a crearse un caldo de cultivo en el colegio, en la clase, en nuestra clase específicamente, en el que había varios compañeros que empezaban a poner motes a otros compañeros. Empezaban a señalar a aquellos que eran distintos o diferentes o que eran merecedores de la burla de una parte de la clase. Eso se fue poniendo cada vez peor y fue teniendo un componente de violencia, de odio, de rabia, muy fuerte, que entiendo que varios de los que causaron el bullying volcaban sobre los que lo sufrimos. Probablemente en mi generación o en esa clase yo fui el peor parado de todos, pero con el tiempo he aprendido, hablando con otras personas, que quedaron muchas heridas abiertas en aquella generación que compartimos desde los 3 años en el colegio hasta los 18, teniendo varios compañeros que entraron y salieron o que llegaron y después se marcharon por el camino, ¿no? Ella lo que me decía es que se creó ese caldo de cultivo y ahí empezó todo. ¿Qué pasaba en la clase? Pues que volaban borradores, los borradores de pizarras, sobre todo los antiguos, tienen una parte de borrador y una parte de madera, que es muy dura, que lanzada a mucha velocidad y con fuerza, si te golpea, te puede hacer un daño muy grave en la cabeza. Volaban esos borradores, había bromas muy hirientes, había comentarios muy despectivos. Se creó un caldo de cultivo que después propició todo lo que vino los años posteriores. Hablo de esto porque en ese momento había muchos actores en la clase, había compañeros que empezaban a insultar o que empezaban a meterse con alguien o que empezaban a señalar a alguien determinado de la clase. Había compañeros que incluso empezaron usando la violencia. Había compañeros, compañeras, que lo veían y miraban para otro lado. Bien por miedo, bien por afinidad con otros compañeros o bien por... en el miedo entra que te lo hagan a ti, o bien por
bueno, identificarte con el agresor o por cualquier otro motivo. Estaban los profesores, que entiendo que tenían una posición muy delicada, pero que tenían una responsabilidad con todas las personas que estaban allí, tenían una responsabilidad. Estaba la dirección del centro y estaban los familiares, tanto de las víctimas como de los agresores, como de esos actores un poco externos que estamos hablando que tomaron determinadas posiciones. También no he hablado de por supuesto, lo voy a decir en femenino porque noté que sobre todo eran compañeras chicas. Las que intentaron defenderme. En mi caso, las que intentaron enfrentarse a los agresores y defenderme de alguna forma. Es decir, hay mucho tipo de actores, hay mucha gente alrededor. ¿A quién se necesita para atajar algo así o para impedir que vuelva a pasar? A todo el mundo. Absolutamente a todo el mundo. A todos los compañeros de cualquiera de esos grupos, cuando pasa algo así, a todos los profesores, a la comunidad educativa, a quien se encarga de, también a las autoridades, a quien se encarga de hacer los protocolos, de poner las normas, de diseñar qué tiene que hacer un centro cuando pasa algo así, que hay centros que lo están aplicando y que hay centros que recientemente me contaban un caso de alguien conocido, todavía les está costando hacer. Es decir, todo el mundo es importante, todo el mundo tiene algo que hacer y yo creo que la solución es global. Me contaron hace poco, en el contacto con una de las asociaciones contra el bullying más importantes de España, me contaron que en su experiencia, en el tratamiento del trauma en víctimas de bullying y también incluso en el tratamiento, en el trato con acosadores, ellos habían encontrado muy útiles a los centros educativos o a la gente que lo hace, que hace no terapia, porque no es una terapia, pero que hace un intento de solucionar el problema de forma colectiva. Es decir, involucrar a toda la clase, o sea, si ha pasado en una clase de 30, involucrar a toda la clase y que toda la clase se sienta involucrada y que se vea de forma global que es un problema que hay que afrontar entre todos, que son importantes. ¿Qué es importante? Concienciar al acosador de que lo que ha hecho está mal y tiene consecuencias, que es importante arropar a la víctima. Yo creo que te diría que lo primero, no porque lo haya sido, porque creo que es lo esencial, arropar a la víctima, creer lo que está diciendo, creerte lo que está diciendo, arroparla de alguna forma y buscar la solución conjunta y utilizar todas las herramientas posibles necesarias, todas las herramientas. Creo que es una cuestión global. Hay que afrontarlo entre todos. Y entre todos yo creo que la solución será más sencilla que si se sigue con el aislamiento, porque al final el bullying es un aislamiento de la víctima. A la víctima la estás arrinconando y la víctima muchas veces se siente sola, se siente desamparada, se siente que no tiene ayuda. Aunque la están intentando ayudar, pero no tiene la ayuda suficiente o no nota que tiene la ayuda suficiente para superar el problema. No le ves salida al problema. Es algo que te supera y no ves la forma de salir. Pues necesitas que te ayuden. Y la ayuda de todos es importante, en mi opinión. Además, Fernando, perdón, Aaron, fíjate, es que me has dado en un punto que me parece también muy importante y es cuando tildamos de chivatos a los compañeros que se lo dicen al profesor. Totalmente. O qué tal, cuando lo que realmente deberíamos, a nivel educativo, ojo, o sea, estoy hablando a nivel pero educativo en centros docentes e incluso los padres, en incentivar que el que avisa al profesor es un héroe y no es un chivato. Está ayudando a una persona que lo está pasando mal y eso es de héroes. Y creo que ocurre todo lo contrario. Y es algo que a la hora de involucrar a un grupo que no es parte del conflicto, sí es parte del conflicto, pero me refiero no es parte activa del conflicto, creo que nos queda mucho en ese sentido. Todavía vemos al que avisa como un chivato y la clase y el grupillo le consideran como un chivato. Totalmente. Cuando realmente lo que a mí me gustaría que los oyentes tomaran conciencia de ello
es que a nuestros hijos, y yo a los míos se lo hago, es que si tú ayudas a un niño o a una niña que lo están pasando mal y se lo avisas a un profesor o a un padre, lo que eres es un héroe porque tienes valentía en enfrentarte de manera no directa al abusador. Y creo que es una herramienta que deberíamos incentivar en todos los sentidos. Simplemente era decirte esto. Fernando, perdón, Aarón, que te he pisado. No. Además, va en la línea de lo que yo iba a decir, porque creo que cuando pasa esto, como con otras cosas, es un fracaso de la sociedad en conjunto. Aunque yo Totalmente. no haya hecho acoso escolar o Fernando no lo haya hecho o aquí nadie lo ha hecho, pero es un fracaso de la sociedad y eso empieza, para mí, por las casas, ¿no? Yo hoy a una persona pequeñita que tengo por aquí por casa le he contado que iba a hablar con Fernando y me ha preguntado que quién era, le he explicado un poco lo que te había pasado y entonces le he dicho, ¿tú qué le dirías? Y me ha dicho, pues yo le diría que no se preocupe y me quedaría con él para acompañarle. Entonces, hay esperanza. Qué buena respuesta. Hay esperanza, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que no podemos es llevarnos las manos a la cabeza cuando pasan estas cosas y nosotros, en nuestra casa, con nuestros amigos, hacer comentarios sobre el aspecto físico de una persona, sobre su orientación sexual, religiosa, es decir, no podemos pensar que es culpa de los profesores o es culpa de los padres o es culpa incluso del acosador, aunque este tema es un poco controvertido. Yo, en mi opinión, tampoco hay que separarlo del grupo porque necesitamos que esa persona que seguramente hace eso por algún motivo, reconduzcamos su comportamiento para que en el futuro sea una persona que vaya en conjunto con la sociedad, ¿no? Porque si lo apartamos, no sé qué podemos esperar. Supongo que a lo mejor para ti esto es más difícil, pero no sé cómo lo gestionas esto. No, es difícil y yo solo... porque después de la etapa de la que estábamos hablando, la peor etapa tuvo como protagonista sobre todo a dos personas. Hubo hubo otros compañeros que participaron, pero sobre todo fueron dos personas las que estuvieron infligiendo el maltrato, el acoso, el terror, porque era terror, con agresiones físicas, con todo tipo de humillaciones, con cosas muy graves por las que entiendo que ahora mismo estaría en prisión. Esos delitos, si se hubieran denunciado ahora mismo, esas personas estarían en la cárcel por lo que hicieron. En ese momento, yo salgo de... Cuando esto acaba, hay otra cosa que es importante. Esto pasa en los últimos años de instituto, porque yo hice colegio e instituto en el mismo centro, y en el último año esos dos acosadores no estaban en el centro. Se habían ido a un centro de formación profesional y ya no estaban en el centro. Pero yo lo recuerdo como probablemente el peor año. Solo por lo aterrorizado que yo estaba. Y yo tenía 17 años y yo necesité, durante todo el año de COU, que yo estudié COU, que cada día por la tarde que yo salía del centro, alguien me pudiera llevar a casa. No era capaz de salir. Mi colegio no está en el centro, está a las afueras de Cuenca, o sea, hay bastante distancia desde mi casa hasta el centro. Y además es un centro muy grande y un poco aislado. Ahora ya no está aislado, pero antes estaba un poquito aislado de todo lo que tenía alrededor. Con lo cual yo tenía pavor, yo estaba aterrorizado cada día, aparte del temor de ir al colegio, era el temor de salir. Me los encontraré, estarán aquí, me volverán a hacer daño, me volverán yo qué sé, pegarme una paliza, lo que sea, o harán algo peor. Estaba totalmente aterrorizado y en ese último año yo necesité que cuando podía mi madre venía a recogerme y cuando no podía mi madre por un asunto familiar, por una cuestión familiar que teníamos entonces, era otro padre del colegio, que tenía sus 3 hijos en el colegio, Antonio, una persona a la que yo le tengo un cariño casi reverencial,
Antonio cogía con sus 3 hijos y como si yo fuera hijo suyo también o como si yo formara parte de su familia, me montaba en el coche y me llevaba a casa hasta que yo me sentía seguro. Era una época en la que no había móviles, que yo sé que los chicos y las chicas de ahora lo tienen más difícil porque te metes en tu cuarto y no estás completamente a salvo. Tienes un móvil que puede seguir sonando y tienes grupos de WhatsApp que pueden seguir acosándote y haciéndote el daño que te están haciendo fuera. Yo tenía ese refugio, no había móviles y yo tenía... De vez en cuando ellos llamaban a casa o venían al timbre, insultaban a mis hermanas o a mi madre, les llamaban de todo, pero cuando eso no pasaba, yo tenía mi refugio. Hasta que llegaba a mi refugio, pues tenía pavor. He perdido el hilo, no sé exactamente, perdonadme, Bueno, pero no sé no, exactamente... tranqui. Hablábamos sobre los acosadores, ¿no? Que Sí, incluso... perdón, sí. Sí, Después de salir del colegio, después de salir de Cuenca, yo solo me encontré con mis acosadores una vez. Solo me encontré con uno de ellos una vez. No les he vuelto a ver, sobre todo con esas 2 personas. Es verdad que tienes momentos de sed de venganza, es verdad que tienes momentos de enfado, de rabia que a veces es incontrolable y que tienes que aprender también a identificar y a saber de dónde viene y por qué. Pero con el paso del tiempo, sobre todo con la terapia, sobre todo con exteriorizar lo que pasó, tengo claro, también con el contacto con padres que lo han sufrido y con el contacto de gente que está ayudando a chicos o chicas que lo siguen sufriendo y chicos y chicas que desgraciadamente ya no están, que han ayudado a chicos y chicas que desgraciadamente ya no están. En el contacto con ellos he aprendido que las víctimas, yo salí de Cuenca totalmente roto por dentro, es decir, sigo teniendo la sensación de que estoy roto por dentro, pero el jarrón estaba hecho añicos y ahora por lo menos tiene algunos pedazos recompuestos. Pero también tengo claro que los que lo hicieron también tenían algo roto dentro. O sea, ahí dentro había problemas y bien en su familia, bien en sus vidas diarias, bien... en realidad me da igual, pero tengo claro que en mí algo estaba roto o en mí se rompieron muchas cosas dentro de mí y dentro de ellos había tormenta también. Estoy totalmente convencido. Eso también hay que tenerlo claro. El acosador, aunque yo no sé si ahora, creo que con algún mediador, con algún tipo de mediador, probablemente sí lo podría hacer. No sé si me pondría enfrente de ellos y si podría tener con ellos ahora mismo una charla tranquilamente. Pero sí entiendo, sí me da para entender que los acosadores también necesitan ayuda. A veces probablemente más que la víctima. Tengo claro que necesitan ayuda y tengo claro que hay cosas rotas ahí dentro. Entonces, me parece importante. Sé que he hecho una exposición un poco inconexa, tenía que salir así también, nada. pero me ha llevado a donde quería, que es dejar claro que, aparte de la víctima, que necesita ayuda, aparte probablemente de los profesores, aparte probablemente de los familiares, necesita ayuda el maltratador o el acosador, necesita ayuda. Eso lo tengo clarísimo, lo sigo teniendo claro. Probablemente me ha costado un tiempo darme cuenta, pero lo tengo clarísimo. Pues Fernando, te voy a hacer mi pregunta que yo creo que ha sido la primera que tenía claro que te quería hacer. Vale, no hay problema. Pero claro, aparte yo creo que va a ser una pregunta que va a salir mucho en este podcast si sigue prosperando. Si yo ahora mismo apareciera en tu casa con una pequeña máquina del tiempo y te digo, mira, nos vamos a trasladar ahora los dos a aquella época y te dejo que a tu yo de aquella época le des 2 consejos. ¿Qué consejo le darías, Fernando? ¿Sabes qué pasa? Que en el transcurso del maltrato, mientras te está pasando, aparte de culparte, aparte de tener mucha vergüenza, aparte de tener mucho miedo,
que te secuestra, muchas veces estás preso del miedo, es lo que no te deja vivir. Aparte del daño que te están haciendo, el miedo no te deja vivir. Yo me consideraba una persona muy cobarde porque me hicieron creer que era un cobarde. De hecho, he notado que en las primeras veces que he hablado públicamente de este tema, lo he achacado a que yo era un chico muy sensible y tenía una apariencia, era muy delgadito, muy fino, no tenía apariencia física de alguien que se puede defender. Ni hice en mi infancia ni taekwondo, ni judo, ni artes marciales, ni estudié defensa personal. Es decir, yo también lo he achacado, las primeras veces que he hablado públicamente de eso, he achacado como si yo tuviera la culpa de ser sensible o yo tuviera la culpa de ser delgado o de tener una apariencia de tener los brazos muy finitos, ¿no? Pero yo me llegué a creer lo que me hicieron creer, que era una persona cobarde, que era una persona muy miedosa, que era una persona que no merecía todo lo que los demás tenían. Muchas veces reviviendo esto o charlando con algunas compañeras que han sido las únicas que se han acercado, han sido compañeras del colegio y un compañero que también lo sufrió, un compañero chico. El resto han sido todo mujeres. Del resto no sé nada. Han mantenido el silencio como lo mantuvieron entonces, muchos de ellos. Pero ellas, con ellas he llegado a comentar alguna vez que cuando otros compañeros con 13, 14, 15 años estaban tonteando con ellas, estaban pues descubriendo ciertas cosas que tienes que descubrir a esa edad y yo estaba intentando sobrevivir, estaba intentando que no me mataran. Lo voy a decir así de crudo. En ese momento yo pensaba que era una persona miedosa, cobarde, que no se sabía defender. Entonces, al niño lo sigo haciendo porque parte de la terapia es también hablar con el niño, identificarle, saber cuándo sale y poder... Pero le diría exactamente todo lo contrario, que todo lo que pensaba era al revés. Que era una persona que tenía mucho coraje, que era muy valiente y sigue siendo muy valiente y que era capaz de superar lo que desafortunadamente otros chicos y chicas que han sido víctimas de esta mierda, perdón por decirlo así, No. No han sido capaces de superar. Entonces, a él le diría que ha sido muy valiente y que tiene que estar orgulloso de ese proceso que ha pasado. Después me salen muchos reproches, pero al final los reproches yo creo que con el paso del tiempo también los vas amortiguando un poco. O te vuelves más compasivo. Yo creo que estoy también por la meditación, que yo hago meditación desde hace... Me lo recomendó la psicóloga y empecé a hacerla. Tengo periodos en los que la hago y tengo periodos en los que no. Pero la meditación me está ayudando también a ser bastante más compasivo de lo que era. Y sobre todo trabajar la compasión hacia sí mismo, que es a lo mejor el niño que yo todavía llevo dentro o el adolescente que yo todavía llevo dentro y que a veces sale, necesita. Hay una cosa curiosa que pasó cuando cumplimos 40 años, la generación de mis compañeros de colegio montaron un grupo de WhatsApp e intentaron hacer una reunión entre todos los compañeros. Yo hace pocos meses que había contado en esa entrevista en La Linterna lo que me había pasado, que mucha gente que me conocía no lo sabía. En ese grupo de WhatsApp empezaron hablando los adultos y terminaron hablando los niños. Hubo un momento en el que yo lancé un mensaje en el grupo que tenía muchísimas ganas de decir y que nunca había podido decir ante muchos de mis compañeros, porque hubo una circunstancia, uno de los chicos que participaron en aquel maltrato, en aquel acoso sistemático que duró muchos años, que no voy a decir su nombre como el del resto de los demás, se metió en el grupo.
yo me salí y esa persona empezó a hacer bromas sobre lo que algunas de las cosas que me habían hecho. Después lo que pasó es que algunas de mis compañeras empezaron a enviarme mensajes y a hablar del tema, a preguntarme qué tal estaba, a pedirme perdón, algunas de ellas, si habían hecho algo que hubiera podido contribuir a lo que yo sufrí. Hubo María, una compañera de la que yo estaba profundamente enamorado cuando tenía 14, 15 años. He tenido también un proceso de reencuentro con ella, de charlar y de descubrir algunas cosas que yo creo que a mi niño o a mi adolescente le ha venido muy, muy bien. Y luego hubo un compañero que era el popular, el que todas las chicas iban detrás de él, que fue un poco, tengo absoluta certeza de que fue de los que empezó el caldo de cultivo del que estábamos hablando antes. Y ese compañero me llamó después de 20 años sin hablar conmigo para recriminarme que no lo hubiera superado. ¿Qué estás haciendo que no lo has superado ya? Mi hermano, me dijo él, mi hermano sufrió bullying en el mismo centro que tú y ha podido pasar página y dejarlo atrás. Entonces, venga, tienes que superarlo. Madre mía. Yo fui educado y respetuoso, como me ha enseñado mis padres a ser, y no lo mandé a la mierda, que es donde probablemente lo tenía que haber mandado, y les puse mis argumentos para hacerle ver que se estaba equivocando con lo que estaba haciendo. Él en un momento de la conversación me dijo, es que me haces sentirme culpable. Mi respuesta fue, si te estás sintiendo culpable, mira adentro a ver por qué puede ser. Esa conversación terminó y durante esos días se repitieron las respuestas, yo creo que por parte de los niños. Fíjate qué curioso, teníamos 40 años en ese momento, hace 2 años, yo tengo 42 ahora, hace 2 años, y en ese momento las respuestas fueron de todos los niños. O sea, cada persona respondió a todo aquello. Yo respondí como mi niño hubiera querido responder. Y los demás intenté, fijaos, esto es curioso, detecté que había una relación totalmente rota entre 2 compañeras que se habían hecho daño y mi niño intentó arreglarla. Intenté ponerlas de acuerdo, que hablaran y que solucionaran sus diferencias para que el niño pudiera sentirse mejor. Estoy totalmente seguro de que aquel compañero que me llamó tuvo la reacción del niño de 15 años que se creía muy seguro en sí mismo y pensaba que era el más popular del colegio y pensaba que tenía todo lo que se merecía y que a él eso nunca le iba a pasar, porque él no era susceptible de sufrir maltrato ni sufrir acoso. Eso le pasa a los débiles, a mí no me pasa. Pues era el chico de 15 años de aquel compañero, yo creo que era el que estaba hablando. Fijaos qué curioso. Salieron las reacciones de los niños en ese momento, 20 y pico años después. Eso quiere decir, tal y como lo interpreto yo, que quedaron muchas heridas abiertas y que fue muy traumático. No solo para mí, de forma colectiva fue muy traumático todo lo que pasó. Y fue muy fuerte todo lo que pasó. Claro, porque eso además queda en el subconsciente de todo el mundo, a fin de cuentas. Sí, supongo que a nadie le gusta mirarse al espejo, ¿no? Y ver eso. Para eso hay que ser valiente. Y tú, Fernando... creo que sí. Tú eres muy valiente. Mira que has hablado hoy aquí de salud mental, has hablado de acoso escolar, de sentimientos, de madurez. Son cosas que o eres valiente o no te atreves a afrontarlas. O sea que yo personalmente quiero darte las gracias por aceptar la invitación, por venir aquí. Tienes que marcharte y se nos hace ya el tiempo, pero... No, tengo un poquito más de tiempo, no te preocupes. Sí, hombre, pues entonces aprovechamos, ¿eh, Fernando? Sí, aprovechar. Creo que yo creo que 10 minutitos tengo, sí. Vale, has visto que me porto bien, ¿no? Sí. Ahora y yo te lo agradezco, en punto estaba cortando. Podemos estar 10 minutitos más y no hay problema. Y ya por curiosidad, porque ha habido un momento en el que comentabas lo del chico popular, pensé que te iba a decir, lo siento, cuando te ha escrito, veo que no fue eso. ¿Sabes? ¿Llegó a producirse el encuentro? ¿La cena? ¿Con esa persona dices? ¿Con ese? No, bueno, del grupo. No lo sé y me da igual, quiero decir. Ya. Sí que sé...
sí que hubo una especie de movimiento paralelo que yo agradezco mucho y que empezaron a mover algunas compañeras que viven en Madrid, que viven fuera de Cuenca ahora mismo, de hacer un encuentro alternativo en Madrid al que pudiera ir yo y que no fueran otras personas que estuvieron involucrados en todo aquello. Eso no se ha llegado a hacer, pero a mí con el intento me vale. O sea, Claro. ya con que se propusiera me vale. Yo estoy reconstruyendo. A ver cómo digo esto. Soy consciente de que yo salí, como decía antes, salí totalmente roto con 18 años de Cuenca. Además, me vine a Madrid a vivir en un colegio mayor, algo que le agradeceré a mi madre toda mi vida, porque ella se empeñó en que mis dos hermanas mayores estaban viviendo aquí en Madrid. Me podía haber ido a vivir al piso en el que estaban ellas. Y mi madre se empeñó en ir a un colegio mayor, Chaminade, que para mí es lugar de renacimiento, o sea, para mí es donde empezó mi vida otra vez, donde tuve la oportunidad de empezar otra vez desde cero y en el que había dos cosas fundamentales que a mí me sirvieron para poder volver a comenzar mi vida, ¿no? Y además sentirme seguro, que era lo que yo, en un entorno en el que yo me sintiera seguro, que era lo más importante para mí. Eran dos cuestiones fundamentales. Una, que estaban mis primos mayores allí, o sea, yo me sentía protegido porque había familiares directos que me siguen queriendo mucho, pero que además mis primos han jugado a rugby, han jugado a baloncesto, son deportistas, tenían una fisonomía muy grandes, fuertes, y a mí me daba bastante seguridad. Y la segunda característica del colegio mayor, que yo creo que me acabó salvando la vida, es que en el Colegio Mayor Chaminade desde hace mucho tiempo y votado por los propios colegiales, están absolutamente prohibidas las novatadas. Y quien hace novatadas en el colegio es absolutamente expulsado del centro de forma inmediata. Cuando se denuncia una novatada, tú te vas expulsado del colegio. Está totalmente prohibido. Y eso fue algo fundamental para mí. Yo llegué allí y al final me sentí seguro y recomencé mi vida. Luego ha habido cosas que he tenido que ir aprendiendo y trabajando con el tiempo, pero he vuelto a perder el hilo, disculpad, pero... No, yo creo que lo estaba siguiendo bien, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué Y era? ya, Perdona, ¿cuál era la pregunta? Es que ahora mismo se me había ido. Disculpa. Juanma, ¿no? Creo que has hecho tú. Yo ya me he olvidado, te estaba escuchando. Pues Vale, perdón. Que me había perdido yo en el discurso. No, mira, creo que te he preguntado sobre si se había hecho la cena y has llegado al colegio. Eso es. Luego en tu vida, en tu vida diaria, entiendo perdona, que... es que se ha cortado, Aarón. Eso no te lo he escuchado, vale, lo último no, que has dicho. decía que te había preguntado por si se había acabado produciendo aquella cena de instituto o de Vale, colegio. perdón, sí. Y habíamos llegado hasta aquí. Vale, Luego, perfecto. intuyo que sí, pero en tu vida, hasta tu llegada, por ejemplo, a la radio, a hablar en antena, en algo de esto, ¿a ti te ha llegado a afectar? Intuyo que afecta en todos los ámbitos de tu vida, o afectaba y cada vez menos, Sí. pero... Por supuesto. A mí me ha afectado en mis relaciones sociales, me ha afectado en mis relaciones con mis amigos. Yo creo que he hecho muy buenas amistades aquí en Madrid, en el Colegio Mayor, amistades que yo creo que en esa etapa son muy fuertes y que te pueden durar toda la vida. Por supuesto, si las cuidas, te pueden durar toda la vida. Y para mí eso fue fundamental, porque, claro, salí de Cuenca. Yo tenía la sensación de que sin amigos. Era falso. Tengo amigos, tengo dos amigos de la infancia hechos en Cuenca. Hice otro amigo más a través de un amigo común. Tenía un amigo de la infancia con el que jugaba mucho al fútbol y pasaba muchos ratos en su casa y en la mía. Fui al conservatorio, estudié música durante muchos años y estuve en la Tuna de Acción Católica muchos años también y me sentí arropado en esos entornos. Quiero decir, al final tienes una falsa sensación de que estás solo
y de que todo está roto y tienes que volver a reconstruirlo. Es verdad que la mayor parte de mis amigos son de la etapa de los 18 años en adelante. Pero esa reconstrucción es total y a mí me ha afectado desde en mi trabajo en la radio, a lo mejor teniendo miedos que no correspondían o a lo mejor exigiéndome más de mí mismo de lo que yo podía dar algunas veces. A lo mejor no, seguro en mis relaciones con las chicas, mis relaciones sentimentales con las chicas me ha afectado. Seguro, además tuve una relación cuando tenía 25, 26, 27 años que fue muy traumática para mí y que amplió un poco las huellas del trastorno de estrés postraumático que ya tenía. Fue una experiencia muy desagradable y prolongó, yo creo, el proceso de recuperación. Y me ha afectado pues con todo. Es que en las relaciones sociales te afecta, en tus relaciones incluso en tus relaciones con tu familia, mis padres, con mis hermanas, que lo han sufrido a su manera y que han tenido su trauma a su manera. También esa relación se ha visto afectada por todo eso que pasó. Afecta de forma, igual que antes decíamos, que la solución es global y que necesitas a todo el mundo para poder encontrar una solución, o que mejor con todo el mundo se encuentra una solución, pues esto es lo mismo. Te afecta en todo. Y a mí me ha afectado en cosas de las que no me he dado cuenta en el momento y años después he pensado, esto que me está pasando ahora, esta sensación de peligro constante o de amenaza constante, de defenderme de algo que en realidad no es como yo lo veo, viene de ahí. Bueno, eso es algo que yo he aprendido también con el tiempo, con el proceso de recuperación del trauma. Pues Fernando, yo me quedo maravillado con el día de hoy y te agradezco de corazón, te agradecemos los dos el acto de generosidad que estás haciendo con hablarnos de tu experiencia, porque creo que puede calar muchísimo a muchísimas personas y se puede ayudar a muchísimas personas. Y creo que con que ayudemos a una, simplemente a un niño que lo esté pasando mal, se dé cuenta que no es como él cree que es, sino que es mucho más valiente y mucho más en todo, ¿no?, de lo que le están haciendo ver. Pues yo creo que con eso merece la pena el esfuerzo de haber quedado los tres, de haber luchado contra las agendas de una manera, bueno, creo que absoluta. Por eso mi agradecimiento absoluto. Para terminar, adelante, yo estoy agradecido por la llamada, por la oportunidad, y quería terminar con un mensaje para todos aquellos que lo estén pasando mal. Que todo chico o chica que esté siendo víctima de acoso, que esté siendo víctima de bullying en su colegio, en su centro escolar, en cualquier ámbito, porque al final nosotros lo circunscribimos un poco al colegio, hablamos mucho del colegio, pero en otros ámbitos también se da. Sí. Aquel que lo sufra o aquella que lo sufra, que por favor grite, que pida ayuda, y que sepa que hay mucha gente que lo quiere o la quiere, que lo valora o la valora, y que está dispuesta a ayudar, y que cuando estás metido en el fondo del pozo, cuando estás en lo más bajo que piensas que puedes caer, no ves la luz, y hay momentos en los que es verdad que la salida no se ve. En esos momentos tienen que coger la linterna por ti. O sea, en esos momentos tienen que ayudarte a ponerte el brazo y ayudarte a salir, y tienes que dejarte ayudar. Que no lo dejen pasar, porque cuanto más tiempo pasa, cuanto más se prolonga el maltrato, la huella es más profunda, o la huella que se puede crear es más profunda, que actúen enseguida y que además exijan, que las personas que nos estén escuchando y lo estén sufriendo, que exijan que se les ayude por parte de sus familiares, por parte de sus amigos, de su círculo más cercano, y por parte de la comunidad educativa, de sus profesores o de sus responsables, del director de centro, de quien sea. Que exijan ayuda, que la pidan y que la exijan incluso, que se sientan con derecho a que les ayuden.
y que se van a dar cuenta con el paso del tiempo, estoy seguro de que se van a dar cuenta con el paso del tiempo, de que no, la vida no es eso. La vida no es alguien que te oprime o alguien que te maltrata o alguien que te acosa o que te hace creer que eres mucho peor de lo que eres. La vida no es eso. En la vida hay muchas cosas maravillosas, hay mucha gente que merece la pena, hay mucha gente que te quiere y que te demuestra que te quiere, hay muchas cosas por vivir y por disfrutar. Y ese a lo mejor un poco es el objetivo. Salir de ahí para llegar a la pradera, ¿no? Al sitio en el que puedas estar mucho mejor. Porque la vida es estar mucho mejor que eso. Es un mensaje que yo lanzaría para quien esté escuchando y pueda estar pasando por eso. Pues Fernando, muchas gracias. Yo solo quiero añadir una cosita muy corta porque no quiero estropear tu mensaje, que ha sido precioso, pero sí me gustaría añadir a los niños o a las personas que asisten a ese acoso, y ya no decimos escolar, o que asisten a cualquier acto de violencia. Los observadores, sí. Los observadores, que hay que mojarse, que si uno no tiene la valentía de enfrentarse al acosador, debe decirlo. Si uno no tiene la valentía, que es lícito, que no tenga una valentía de enfrentarse contra alguien que tiene sometido a otro, debe gritar por el oprimido. Y a los papás y mamás que nos escuchan, que yo creo que alguno nos va a escuchar, que se cuestionen si su hijo puede estar sufriendo acoso escolar, pero también que se cuestionen si su hijo puede estar cometiendo acoso escolar sobre otro niño. Porque pueden tener la llave del alivio del sufrimiento extremo de una persona que puede ser Fernando, pero mañana puede ser su propio hijo o un vecino o un amigo. Así que esta lucha es de todos. Fernando, muchísimas gracias. No te imaginas el bien que estoy seguro que va a hacer tu mensaje. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es verdad que es difícil hablar de estas cosas, pero yo también soy consciente de que ahora tengo más herramientas, tengo más instrumentos para poder verbalizarlo, para poder enfrentarme a ello otra vez, porque cada vez que hablas de esto te enfrentas a esto, es así, y los miedos vuelven y todo se reactiva y todo se remueve dentro. Pero ahora tengo mejores y más herramientas para poder manejarlo. Y además tengo muy claro el objetivo. Os agradezco el respeto, os agradezco el tono con el que ha sido la charla, que me invitéis y que pueda servir para ayudar. Y yo me pongo a disposición, de verdad que lo hago. Me pongo a disposición de alguien, de vosotros también, que podáis necesitar mi ayuda. Yo siempre he dicho que a centros educativos y en contacto con estudiantes yo quiero estar. He tenido experiencias que han sido muy buenas. He tenido una experiencia que ha sido brutal para mí y que ha sido muy, muy enriquecedora con chicos, adolescentes que están siguiendo una terapia colectiva porque han sufrido cosas muy duras en su vida, han sido víctimas de cosas muy difíciles. Algunos de ellos han sido maltratadores y tuve un contacto con ellos gracias a un amigo común y fue una experiencia brutal para mí. Entonces, voy a ir eligiendo, yo voy eligiendo las cosas que voy haciendo, creo que puedo hacerlo y creo que debo hacerlo. Me han sugerido muchas veces hay veces que me han sugerido repetir la entrevista que hice en La Linterna, pero yo he detectado que era con un tono más sensacionalista o con el ánimo de sacar cosas desagradables y no he querido exponerme a eso. Sabía que lo vuestro era muy diferente y he estado encantado con la charla y además seguiré dispuesto a ayudar al que en algún momento lo pueda necesitar, porque creo que también es parte de mi papel ahora. Creo que yo puedo ayudar a gente y estoy convencido de que, bueno, es uno de mis cometidos ahora. Yo quiero ayudar, quiero servir de ayuda, por supuesto. Pues agradecidísimos que bueno, nos hayas elegido como una de las partes serias de
de tratar este tema. De verdad, muchísimas gracias por tu confianza, muchísimas gracias por tu generosidad, por haberte abierto y yo estoy convencido que hemos ayudado a muchísimas personas por el mero hecho Ojalá. de haber hecho este podcast. Seguro que sí, Fernando. Ojalá. Así que por mi parte, ya te Muchas digo, gracias, muchísimas Fernando. gracias. Gracias a Y vosotros. espero que sea la primera de otras cuantas. Gracias. Muy bien. Un abrazo enorme. Estaré dispuesto, o sea que cuando queráis, encantado. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Chao, chao. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.